Para hablar sobre Mongolia, en primer lugar tenemos que ubicarla en el mapa. Exactamente, Mongolia se encuentra aquí. Mongolia es uno de los países más fascinantes y desconocidos del mundo. Sus raíces se encuentran en el Imperio Mongol, del que hablaremos un poquito más adelante. Se encuentra en un entorno geopolítico bastante difícil. Exactamente limita por el norte con Rusia y por el sur con China. Mongolia además es uno de los países más grandes del mundo. De hecho, teniendo en cuenta que no tiene salida al mar, estaríamos hablando del segundo país más grande en esas condiciones, solo por detrás de Kazajistán. La superficie de Mongolia es de un total de 1.564.116 km². Sin embargo, su población ronda solo los 3 millones de personas, lo que hace que mantenga una densidad de población muy baja, alrededor de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es Ulan Bator. Está habitada por 1,452 millones y su moneda se llama Tugriks. A continuación, vamos a hablar sobre 5 datos y curiosidades que definen a Mongolia. La primera curiosidad o característica que vamos a ver es lo que conocemos como ger. El 50% de la población de Mongolia sigue siendo nómada, y los ger solo se tardan en montar y desmontar unas 2 horas, por lo que es un buen tipo de vivienda para una sociedad nómada. En concreto, los ger son una carpa circular donde viven estas familias. Se trata de un armazón de madera circular cubierto por lonas de gran grosor para protegerse del frío. En medio suele tener una estufa para cocinar y calentarse y alrededor tiene las camas. Seguidamente veremos que el origen de Mongolia que conocemos más cercano viene del año 1924, cuando se proclama la República Popular de Mongolia. En este momento pasó a ser un estado satélite de la Unión Soviética hasta el año 1991. En el momento que la Unión Soviética se disuelve, adoptaron la bandera roja sin franja azul, y a partir de 1992, en el momento que Mongolia aprueba una constitución liberal, se adapta de nuevo la bandera, ahora con franja azul. La siguiente curiosidad es la de su extensión y población, que ya hemos comentado anteriormente. Mongolia es el 19º país más grande del mundo, como unas 3 veces la superficie de España, pero solo tiene 3,2 millones de habitantes. Y, como hemos dicho, su densidad es muy baja, 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Para que veamos la diferencia, España, siendo mucho más pequeña, tiene una densidad de población de 99,77 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto se podría explicar debido a la orografía de Mongolia. Sus vastos desiertos, los cuales veremos a continuación, y sus grandes montañas hacen muy difícil de trabajar estos terrenos. Otra de las características más importantes de Mongolia es el desierto de Gobi. Se encuentra en el sur de Mongolia y significa en mongol estepa abandonada. Es el más grande de Asia y el quinto de todo el mundo. Para terminar, vamos a volver a hablar de la capital de Mongolia, Ulan Bator. Más del 50% de la población vive en la capital, 1,4 millones de habitantes. Es la capital de país más fría a nivel global. En este mes de abril su temperatura máxima ha sido de 9 grados y la mínima de -6. Su nombre quiere decir héroe rojo, en mongol, en referencia al héroe nacional Suke Bator. Le ven como el padre de la Mongolia moderna, ya que emancipó a su país de la tutela china, repartió tierras y rebaños y canceló la deuda extrema. La zona actual de Mongolia ha estado gobernada por varios imperios nómadas. Los vemos a continuación para entender mejor su situación actual. El establecimiento del imperio de Seong-un se establece en Mongolia en el siglo III a.C. Los Seong-un probablemente los conoceremos mejor si los denominamos como hunos. Es lo mismo, pero los cronistas chinos, en vez de denominarlos hunos, les denominaron como Seong-un, un pueblo de pastores nómadas que habita la estepa central y oriental de Asia, incluida Mongolia. Se establecen allí alrededor de 209 a.C. y se quedarán hasta el 93 después de Cristo. A partir del 93 después de Cristo y hasta el 234 se establecen en Mongolia los Xianbei. Constituyeron una de las grandes confederaciones nómadas de la estepa. También establecieron un imperio que, aunque duró poco, dio lugar a numerosos estados tribales a lo largo de la frontera china. A partir del 330, una rama de los Xianbei, llamados Rouran, se consolidarán y se establecerán en el territorio mongol. Hasta 1206 tendríamos el estado de los Kitán, que fueron un grupo étnico protomongol.
Pero sin duda, uno de los episodios más interesantes de Mongolia se remonta al año 1206, cuando se forma un estado mongol que se basa en agrupaciones tribales nómadas bajo el liderazgo de Gengis Khan. Gengis Khan y sus sucesores conquistaron prácticamente la totalidad de Asia y Rusia, convirtiéndose en 1270 en el imperio más grande de la historia formado por territorios contiguos, con una extensión de más de 30 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a un quinto de la superficie terrestre. Sin embargo, el imperio se empieza a desquebrajar debido a la pugna de poder entre los descendientes de Khan. Alguna de las frases más interesantes que nos dejó Gengis Khan fue: Mi pueblo alimenta la leyenda de que su gran líder volverá un día para guiar la caballería hacia otra sangrienta victoria. Alrededor del siglo XVII, los manchúes, un grupo tribal, conquistó China y formó la dinastía Qin. Estos consiguieron tener bajo su control a Mongolia en 1691 con el nombre de Mongolia Exterior. La imagen que estamos viendo ahora es la bandera de esta dinastía, de la dinastía Qin. Realmente los gobernantes de Mongolia Exterior disfrutaron de una considerable autonomía bajo el reinado manchú. A principios del siglo XVIII, Rusia y la China manchú firman un tratado que establece las fronteras entre China y Mongolia, las cuales existen en gran parte a día de hoy. Muy bien, una vez que hemos visto el contexto histórico, pasamos a analizar las relaciones entre Rusia y China a través de Mongolia. En 1911, gracias a la caída del Imperio Chino Qin, Mongolia pudo declarar su independencia. Este nuevo estatus fue reconocido por Pekín bajo la presión rusa, por lo que Mongolia pasaba a ser un estado autónomo, aunque no del todo, ya que Rusia y China tenían una gran influencia sobre él. Al crearse la República de China, esta nueva nación no reconoció la autonomía de Mongolia y reclamó para sí territorios como Tíbet y Mongolia, lo cual quedó resuelto en 1915. En 1915 se produjo el Tratado de Kyakhta, el cual fue firmado por Rusia, China y Mongolia, los cuales reconocieron la independencia de este último. Mongolia reconocía la suzerainía de China, a través de la cual la reconocía como una nación más poderosa y esta le permitía tener una autonomía limitada internacionalmente. La República China buscaba así limitar en gran parte la autonomía de Mongolia, pero aunque lo consiguieron, esta siguió fuera del control de China. La condición de autonomía de Mongolia duró solamente 8 años, ya que aprovechando la caída del Imperio ruso de los Romanov en 1917, China envió tropas a Mongolia y ocupó la capital en 1919. 2 años después, en 1921, el ejército blanco ruso hizo su incursión en Mongolia, con el objetivo de expulsar a las fuerzas chinas. Cuando en Mongolia vieron este movimiento, pensaron que ese sería el fin del dominio chino sobre ellos, pero esto solo fue verdad para que comenzara el dominio ruso sobre Mongolia. Para luchar contra el ejército blanco, Mongolia pidió ayuda al ejército rojo. Finalmente los vencieron al perder el ejército blanco a su líder. Después de este enfrentamiento se declaró el Gobierno Popular de Mongolia y se creó el Partido del Pueblo de Mongolia, que quedaba integrado dentro de la Internacional Socialista. Así Mongolia quedaba dentro de la órbita de poder ruso, aunque mantuvo su independencia hasta la llegada de Stalin. Mientras tanto, la recién creada República Popular de China comenzó a establecer relaciones diplomáticas con Mongolia, a la cual reconoció su independencia Mao en su visita a Stalin. En esta visita en 1950, Stalin firmó con la República Popular China un tratado de amistad, alianza y asistencia mutua entre los dos países. Uno de los puntos principales fue la cesión de un gran préstamo por parte de la URSS a la República Popular China. En 1952, la URSS, China y Mongolia establecieron un acuerdo para la construcción de un ferrocarril entre Rusia y China que pasaría por Mongolia. Y en ese mismo año, China y Mongolia firmaron un acuerdo decenal de cooperación económica y cultural, que se encuadraba dentro de la política de la República Popular de China de obtener mayor influencia económica en Mongolia. En 1954, la visita de Zhou Enlai a Mongolia marcó un punto importante en la recuperación de la influencia china sobre este país, al que también intentaban acercar posturas mediante préstamos económicos. A medida que las relaciones sino-soviéticas a finales de la década de los 50 se deterioraban, Mongolia se encontró literal y metafóricamente en medio de esta disputa, y aunque al principio intentó mantenerse en una posición neutral, lo cierto es que cada vez más apostaba por aumentar su relación con Rusia. Las tensiones chino-soviéticas llegaron a su culmen en 1960,
ya que Mongolia tenía más intención de recibir influencia rusa que por parte de China, lo que quedó constatado en la inclusión de Mongolia en el Comecon en 1962. También en 1962, la República Popular China y la República Popular de Mongolia firmaron un tratado fronterizo, considerando esto un reforzamiento de las relaciones entre estos dos países, las cuales también se acercaban debido a tratados comerciales. Aún así, este acercamiento de China a Mongolia no varió la relación de este último con la URSS, la cual afirmaba que el Partido Revolucionario Popular de Mongolia defendía la pureza del marxismo-leninismo y que seguía siendo fiel al internacionalismo proletario. Estas ideas agravaron el distanciamiento mongol de China, a la que criticaba y consideraba que habían hecho un mal considerable al movimiento comunista internacional. En este clima de tensión, el gobierno mongol pidió la repatriación de ciudadanos chinos que se dedicaban a la difusión de propaganda pro-china en Mongolia. Cabe mencionar el conflicto fronterizo sino-soviético producido en 1969, el cual se produjo a causa del renacimiento del nacionalismo chino. Ya en 1965, China denunció violaciones territoriales soviéticas, al igual que la URSS hizo sobre China. Finalmente, en 1969 estalló el conflicto en la isla de Zhenbao, con 59 muertos del bando soviético y 71 chinos. Ambos países tuvieron pequeños enfrentamientos por este conflicto, que finalmente no llegó a culminar en guerra. Aunque hubo negociaciones entre ambos países, no se llegó a una solución definitiva y ambos continuaron con sus reclamaciones territoriales. Cuando el Tratado de Alianza Sino-Soviético del año 1950 expiró, Deng Xiaoping exigió en 1975 a Rusia la retirada de sus tropas en Mongolia, lo cual fue cumplido por los soviéticos. Con la caída de la URSS, la década de los 90 fue desastrosa para Mongolia, ya que sin la ayuda económica soviética, la economía del país se hundió, a la vez que se producían manifestaciones pidiendo el fin del totalitarismo y la llegada de la democracia al país, la cual fue entrando poco a poco. Para hablar de las relaciones que mantuvo Mongolia con Rusia, se habla de un matrimonio por razón y no por amor, ya que sabían que sin la URSS, Mongolia no habría podido conseguir todo el progreso que consiguió. Aunque esta relación de aprovechamiento era mutua, ya que Mongolia servía a la URSS como un puesto de observación de China, y para China, Mongolia es la primera línea de defensa de su frontera, motivo por el cual siempre han ignorado las aspiraciones nacionalistas de este país. Tres han sido los factores claves en la política de Mongolia respecto a China y Rusia. Primero, mantener cierta lealtad a Rusia. Segundo, no desagradar del todo a China. Y tercero, conservar cierta independencia. El conflicto del Tíbet quizás sea el más conocido mundialmente gracias al peso mediático del jefe de Estado y espiritual en el exilio que es el Dalai Lama. En este trabajo vamos a explicar el caso y evolución de la región autónoma del Tíbet para analizar varios problemas. El primero, por qué el Tíbet continúa bajo el control del gobierno chino y Mongolia no, y qué diferencia el caso tibetano del caso mongol. Para resolver estas preguntas es conveniente analizar este país y contemplar su desarrollo durante los últimos años. Tíbet es un pequeño territorio situado en el Himalaya, con capital en Lhasa y reclamado por el gobierno de China. Este territorio cuenta con una superficie de 2,5 millones de kilómetros cuadrados y es hogar para alrededor de 6 millones de personas, representando cerca del 0,48% de la población total de la República Popular China. Se conoce muy poco de la historia del Tíbet antes del siglo VII. Sabemos que desde el siglo VII hasta el siglo X fue un país independiente con una sociedad jerárquica y desigual. Sin embargo, en el siglo XIII fue ocupado por el Imperio Mongol y dejó de ser independiente. Lo único que conservó gran autonomía dentro de este territorio fue la religión, ya que los mongoles concedieron una mayor libertad de actuación a la escuela saeskía del budismo tibetano. En el siglo XVI, Atlan Khan, un importante líder reformista del Imperio Mongol, se convirtió al budismo tibetano haciendo que el poder político del líder religioso Dalai Lama se incrementara. Esto se mantendrá hasta la invasión china de 1950. El Tíbet, al situarse entre China e India, ha sido considerado una región amortiguadora, en inglés Buffer Region. De ello se deriva que el control sobre este territorio siempre haya sido motivo de fricción entre estos dos países. Dentro de la República Popular China, donde la mayoría de la población pertenece a la etnia Han, incluidos los opositores al régimen, hay pocas personas que duden de que el Tíbet no pertenezca o haya formado parte de los estados chinos.
Sin embargo, para los simpatizantes del Dalai Lama o nacionalistas tibetanos, el Tíbet ha sido un estado independiente, aunque puntualmente haya firmado tratados de reconocimiento de la hegemonía del Estado chino. El último de estos tratados se firmó en 1914, ya que en la conferencia de Simla se intentó resolver el conflicto estableciendo cuáles son las fronteras chino-indias por medio de la denominada línea McMahon. La línea concedía a China la meseta tibetana y a India las regiones de Tawang y Arunachal Pradesh, situadas en la zona sur de la misma. Pero a pesar de todos estos trámites, en la actualidad China no está de acuerdo con esta división. De hecho, tal fue su rechazo que Chiang Kai-shek creyó haber reunificado el país y, aunque no tenía poder en estas zonas, contó con ellas dentro de su estado y nadie se lo discutió. China siempre ha defendido que el Tíbet ha sido una parte inalienable de su territorio desde que fue conquistado en el siglo XIII por el Imperio Mongol, pero algunos expertos consideran que China solo lo controlaba desde la Revolución de 1911 y más especialmente desde 1950, con el recién formado gobierno de Mao Zedong, momento en el que el Dalai Lama llegó a ser parlamentario en el nuevo gobierno cediendo su apoyo al dirigente comunista. Sin embargo, la rebelión contra la imposición maoísta no se iniciará hasta la reforma agraria. Fue en este momento cuando se inicia el movimiento independentista tibetano, tal y como lo conocemos hoy en día. La rebelión fue un fracaso y el Dalai Lama tuvo que huir a las montañas en zona india. Tíbet también se vio muy afectado posteriormente por la revolución cultural. Posteriormente, la Organización de las Naciones Unidas reconoció el derecho a la libre determinación del Tíbet de manera formal a través de la resolución de 1961 de la Asamblea General, donde denunciaba la actuación de China al violar los derechos y las libertades fundamentales en aquel territorio. El año 1988, con la propuesta de Estrasburgo, el Dalai Lama renunció oficialmente a la plena independencia del Tíbet, cediendo el control a China y aceptando su unión. Pese a ello, durante los últimos años han seguido teniendo lugar diferentes protestas en Tíbet contra el gobierno chino. Lo que está sucediendo ahora en el Tíbet es un problema étnico más que nacional y político, ya que la mayoría de los habitantes de esta región, en lugar de ser tibetanos en origen, pertenecen a la etnia Han, que ha dejado de ocupar simplemente los puestos más importantes de la administración para convertirse en población casi mayoritaria. Lo ocurrido con los manchúes y los habitantes de Mongolia Interior demuestra que el futuro de los tibetanos no es muy prometedor. Una vez analizado más en profundidad el caso tibetano, podemos plantear la solución a las preguntas elaboradas al principio, de cuál es la distinción entre el caso tibetano y el caso mongol y por qué Mongolia hoy en día es un país independiente. Como hemos visto, Tíbet es una región que concede un gran peso a la religión. En cambio, Mongolia concede un gran peso a la política. Esto hizo que, pese a formar parte del Imperio Chino durante los años 1691 a 1911, cuando el emperador Puyi y sus nuevas políticas comenzaron a amenazar la ocupación de la pequeña parte sin ocupar, Mongolia Exterior, terminaran buscando el apoyo en el Imperio ruso. De este modo, primero el Imperio ruso y posteriormente la Unión Soviética han conseguido que Mongolia se encuentre alejada de la órbita china, convirtiendo a la misma en un estado satélite y llegando a trasladar al territorio incluso su ideología. Sin embargo, el Tíbet podríamos considerar que cuenta con el apoyo británico, debido a la defensa ofrecida por esta potencia en la guerra entre China y la India. Sin embargo, a medida que las relaciones entre la India y Gran Bretaña fueron haciéndose más pequeñas, también lo hizo el interés de Gran Bretaña en este territorio, y a día de hoy Tíbet no cuenta con su apoyo. Por tanto, lo que ha terminado ocasionando que Mongolia sea un país independiente y el Tíbet no es, por un lado, el peso que tiene la religión en el Tíbet, que no tiene nada que ver con el peso que tiene la misma en Mongolia, ya que hemos visto que en esta es más importante la política, y en segundo lugar, como Mongolia ha contado con el constante apoyo de una gran potencia, es decir, el constante apoyo de Rusia, esto ha facilitado su independencia, y en el caso del Tíbet esto no es así. Ahora pasaremos a analizar las principales características de la situación actual de Mongolia. Desde los años 90 y con motivo de la desintegración de la URSS y la caída del bloque soviético, Mongolia aparecía como uno de esos países que necesitaba una revolución, una transformación y en el fondo una apertura. En esta tabla podemos observar las principales magnitudes que confirman dicha apertura, por ejemplo su estacional crecimiento de la población, que ha llegado a alcanzar los 3.170.000 habitantes en 2018, el crecimiento en la esperanza de vida al nacer,
o por ejemplo el crecimiento del PIB per cápita, que ha alcanzado los $4.122 americanos en el año 2018, así como el crecimiento de las importaciones y exportaciones dedicadas al sector de bienes y servicios. En cuanto a otros datos a destacar, podrían ser el porcentaje de población urbana que hay en Mongolia, que es del 73%, o el puesto que ocupa Mongolia en el índice de desarrollo humano, que es el puesto 92. En lo que a la situación económica se refiere, podemos destacar que el 32,6% del PIB procede del sector agrícola, entre el 8 y el 10% del PIB procede del sector industrial y el 50% procede del sector servicios. Algo muy reseñable son los abundantes depósitos de cobre, oro, carbón, uranio, estaño, entre otros minerales con los que cuenta el país. Las reservas se estiman entre 1 y 3 trillones de dólares y suponen el 21,9% de ese 32,6% del sector agrícola. En cuanto al sistema político se refiere, este está basado en una nueva constitución de corte democrático que entró en vigor en el año 1992 y en el que se definieron los principales rasgos definitorios del país en el tema político. Por ejemplo, constituirse como una república independiente, tener un parlamento unicameral denominado Gran Ural o la elección directa del presidente del país, que actualmente ocupa Jalmar Batulga. Mongolia ha estado controlada por dos partidos políticos principalmente, el Partido Popular Revolucionario de Mongolia, que ha evolucionado desde unas perspectivas comunistas a moderarse con planteamientos socialdemócratas, y el Partido Democrático Nacional de Mongolia, que se fusionó con el Partido Socialdemócrata tras la derrota en los comicios del 2000. Otros partidos que han formado la oposición y que debemos destacar es la Coalición de Justicia, de corte más conservador, y el Partido Nacional Democrático. La política mongola ha tenido como característica fundamental en los últimos años la estabilidad y por otro lado la alternancia de los dos principales partidos políticos. En cuanto a la labor diplomática y la política exterior se refiere, se ha percibido una cierta tendencia aperturista desde la disolución de las influencias comunistas de Mongolia. Mongolia establece principalmente relaciones con sus vecinos fronterizos, esto es Rusia y China. De Rusia dependen el 90% de los suministros de energía y a China realiza el 90% de las exportaciones, siendo estas exportaciones el 40% del PIB de Mongolia. Japón ocupa también un lugar predominante en la política exterior de Mongolia. Esta política se ha visto ratificada en acuerdos como la Declaración Conjunta sobre Cooperación y Relaciones de Amistad del año 1998 y el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones del año 2001. También hay que destacar las relaciones con la República Popular Democrática de Corea y con la República de Corea y la implicación en la negociación de Mongolia para la paz y la seguridad en esta península. Con España, Mongolia mantiene relaciones diplomáticas desde el 4 de julio de 1977, relaciones que se han visto incrementadas desde julio de 2014, cuando se producía la primera visita a nuestro país de un ministro de Exteriores de Mongolia, el ministro Volk. Finalmente, nos encontramos ante la misma pregunta con la que arrancábamos este trabajo. ¿Es Mongolia un país de frontera? Es decir, un estado con una fuerte identidad nacional que se encuentra entre dos grandes potencias? ¿O por otro lado, es una frontera hecha país? Esto es, un estado artificial cuyo único objetivo es servir de tapón entre las ansias expansionistas de Rusia y China. Responder a esta pregunta no es tarea sencilla. Por un lado, es innegable la fuerte identidad nacional del pueblo mongol, que se reconoce a sí mismo como un pueblo y reclama un estado para sí mismo. Por otro, tal y como hemos visto con la comparación con el caso del Tíbet, es imposible entender la independencia de Mongolia sin contar con el apoyo exterior de Rusia frente a los deseos expansionistas chinos. Tras haber realizado el análisis ya expuesto, creemos que la respuesta engloba ambas vertientes, ya que por un lado, como hemos visto, es el propio pueblo mongol el que se rebela e intenta crear un estado independiente a principios del siglo XX. No obstante, China no tarda en no reconocer su independencia, y simplemente por la ayuda rusa es capaz de mantenerse este estado. Para finalizar, hay un proverbio chino que creemos que resume perfectamente la situación de Mongolia hoy en día. El proverbio dice, Tiangao Huan Di Yuan, que viene a significar, las montañas son altas y el emperador está lejos. Este proverbio es utilizado tradicionalmente para describir la poca autoridad que tenían de facto los poderes centrales sobre las provincias lejanas. Curiosamente, hay un proverbio en ruso que se le parece bastante, que dice, Dios está alto y el zar está lejos. No obstante, tiene una curiosa coletilla, pero mientras esté cerca, me inclino ante él. Durante muchos años, Mongolia se ha inclinado ante el zar, siendo un satélite de la Unión Soviética. No obstante, si quiere conservar su reciente adquirida independencia, deberá jugar astutamente sus cartas,
ya que como hemos visto en sus dependencias económicas y energéticas, el emperador y el zar están cerca, y de nada le servirá a Mongolia preguntarse si es un país de frontera o una frontera hecha país, si acaba siendo una frontera a secas.